Yo te cuento, Pichi, yo empecé a trabajar en la municipalidad hace 4 años, yo me recibo en 2012, empiezo a trabajar ad honorem, porque la realidad es que ya era intendente mi hermana y bueno, tuve que pagar el derecho de piso por ser quien era. Y bueno, y a partir de la demanda que se producía, a partir del servicio local, la comisaría, los consultorios, bueno, se generó un contrato que al principio era muy bajo, pero bueno, la realidad es que yo quería trabajar hasta que logré, a partir del traspaso del tiempo, la planta permanente, que bueno, luego el intendente Ponte ni bien ingresa me echa, me anoticia a través de una carta documento, ni siquiera me notificaron como al resto de las personas. En enero, el 6 de enero recibo la carta documento y a su vez el intendente Ponte, como tiene una relación con mi papá, porque te cuento, yo sé que te escucha mucho la gente del campo, yo soy hija de Titín Paso, mi papá tiene un campo y es vecino de Ponte. Yo me crié en el campo, creemos en el valor de la palabra, y Ponte en determinadas oportunidades le dijo, no, pero yo la voy a recontratar a tu hija, la voy a contratar, porque necesitaba que yo trabajara. Entonces yo durante todo enero trabajé, pero trabajé gratis, porque trabajé sin contrato, creyendo que me iban a hacer el contrato. Entonces un montón de veces lo fui a ver a Ponte, fui sola, fui con mi papá, me mandaron a hablar con uno, con otro, con Alonso Taucedo, con un montón de nombres que no es necesario ni nombrarlos, donde me decían que sí, que me iban a recontratar, pero a partir de obviamente de un contrato por menor dinero, sin estabilidad, era un contrato por 3 meses, que obviamente no tenía estabilidad, siendo que yo estaba en una planta permanente, que digamos se aprueba en un presupuesto que es ley, y el intendente a través de un decreto la anula. Yo presenté los recursos correspondientes, obviamente, porque es mi derecho. Entonces lo que me planteaba el intendente Ponte es que yo tenía que renunciar a mi derecho al recurso y ellos me recontrataban por 3 meses. Se aprovecharon de mi situación, porque yo te voy a contar, Piche, yo soy jefa de familia, tengo 3 hijos y me mantengo sola. Entonces, frente a la situación, yo necesitaba trabajar, entonces yo aceptaba este contrato por menor dinero. Me llamaron, fui 1000 veces a hablar con ellos y lo que me planteaban era esto: vos renunciás al recurso, vos renunciás a tu derecho y nosotros te contratamos por 3 meses. Lo acepté en primera instancia. En marzo firmo un contrato que primero no lo había firmado el intendente y comienzo a trabajar de nuevo en el hospital municipal. A la segunda semana, tercera de trabajo, llego y la administrativa me dice, tenés un nuevo contrato para firmar. ¿Cómo un nuevo contrato? Yo había firmado uno. Entonces, les digo, no, yo no voy a firmar otro contrato. Primero, era un contrato por obviamente menor dinero, por más carga horaria. No lo iba a firmar porque es ilegal firmar 2 contratos paralelos. Se aprovecharon de mi situación, me humillaron, la verdad me extorsionaron de alguna manera porque sabían que yo necesitaba laburar. Me han faltado el respeto, Pichi, de manera descomunal, y yo creo que con todo esto lo que rescato es que nosotros somos del campo y nosotros creemos en el valor de la palabra, y no es lo mismo ser del campo que tener campo como Ponte. La realidad es que después de todo esto me doy cuenta que salir en la radio fue más efectivo que presentar un escrito. Yo pedía por favor que no me pusieran más en una cartelera, que cuando la gente llamaban pidiendo turnos y decían que yo estaba enferma, yo no estaba contratada, porque a mí me dijo Taucedo que rompió mi contrato, que yo tenía que firmar ese contrato por menor dinero, sin estabilidad, sin estabilidad laboral, porque ellos habían roto el otro contrato, o sea que trabajé 15 días más, aparte del mes que trabajé gratis. No conforme a ello, me faltaron el respeto de manera descomunal. Ponte es un mentiroso, me han humillado, la verdad, es por dignidad, decidí dejar de remar. La verdad es que yo hice las actuaciones administrativas correspondientes, nunca me contestaron nada, y nosotros sabemos, Pichi, que la justicia tarda mucho, y Ponte lo sabe que si yo voy por la vía legal, va a tardar 3, 4, 5 años, y no lo va a pagar él, lo va a pagar
quien esté a cargo del municipio en ese momento. Y si yo gano el juicio, lo que va a perder es el municipio, no Ponte. Entonces es muy humillante. Te cuento, soy la única psicóloga del pueblo, soy la única psicóloga recibida del pueblo, y me echaron. Sí, nos llamó la atención porque mucha gente iba al hospital, le decían que estabas enferma, en los pueblos nos conocemos todos y a la tarde te veían por el pueblo. La gente fue quien nos llamó para ver qué es lo que estaba pasando con tu situación. Dos o tres cosas, Mariana. Sí. Qué raro que alguien que viene de la justicia, como el intendente de Lavalle, te pide que renuncies a tus derechos, por lo cual alguien que ha sido juez tiene que velar, ¿no? Sí, la verdad que es humillante, y aparte él sabía de mi situación, sabía que yo necesito trabajar por mis hijos. A ver, más allá de mi profesión, yo necesitaba trabajar y aceptaba las condiciones y aceptaba renunciar a mi derecho, porque es mi derecho. Yo estaba en planta permanente y me echó, y si vos buscás las causas no las vas a encontrar, o las vas a encontrar desde lo ilógico, desde una aportación de apellido, desde pensar de que soy otro color político. Mi profesión no tiene un color político. Yo en enero, cuando trabajé gratis para este municipio, trabajé de la misma manera que venía trabajando los 4 años, porque el trabajo no tiene color político. Yo trabajo para el pueblo. Es más, en una oportunidad Ponte me mandó a hablar con Alonso, y Alonso, jugando esto desde la confianza, me manifiesta, y bueno, pero no hagas juicio, no hagas nada, porque esto es un capricho político del intendente, un capricho político del intendente. No tiene lógica esto. Me humillaron. La verdad es que llega un momento que te desgasta desde todo lugar, porque salís devastado, te das cuenta que te humillan, es puro revanchismo lo que están haciendo. Es más fácil trabajar desde el revanchismo que gestionar realmente. Es más fácil castigar al que piensa distinto, al que porta un apellido, porque no tiene otra explicación. Casi por el maltrato que describís, esto hasta es violencia de género, la verdad. Es violencia. Yo he trabajado en la comisaría de la mujer descomunalmente para prevenir en violencia, y esto es violento, es muy violento. Desde los tratos, desde las formas, desde lo que te manifiestan, esto de hacerte esperar en una sala de espera, desde atenderte en la puerta. Yo a Pepito no lo conozco desde ahora, yo me crié en el campo de al lado, lo conozco desde siempre. El desprecio con que te tratan es violencia. Es decir, te echaron por ser la hermana de... Me echaron por ser la hermana de, sin ninguna explicación. Me echaron por pensar distinto, me echaron por ser diferente a ellos. Bueno, qué raro cuando por lo menos cambiemos a nivel nacional, o por lo menos digo, el presidente dice que se terminó esa persecución ideológica, ¿no? Claro, desde lo que dicen a lo que hacen hay un abismo. Y de hecho, esto que te decía, desde el valor de la palabra, me decía, confía en mí, aceptá el contrato por 3 meses, pero tenés que renunciar al recurso. Yo no soy ignorante, yo sé lo que me estaban pidiendo, me estaban extorsionando, me humillaron. De mentirle a mi papá, faltó a la palabra de mi papá, porque va más allá de lo que hacen, es lo que dijeron. Yo, a ver, siglo XXI, necesitas un psicólogo. ¿Sabes lo que me dijo un día el intendente Ponte, en una de las tantas veces que me hizo ir a rebajarme ante él? Me dijo, yo no preciso una psicóloga en planta permanente. ¿Para qué quiero una psicóloga en planta permanente? Me dijo. Osla, siglo XXI. Yo me anoticé que el fin de semana hubo un intento de suicidio y no pudieron seguir el protocolo correspondiente, porque el protocolo requiere de un psicólogo que brinde la contención en primera instancia. No hay psicólogo en el hospital, Pichi. Para eso se necesita un psicólogo en planta permanente, para que atienda la urgencia, para que haga seguimientos. Vos imaginate que tienen pacientes psiquiátricos
en el hospital internados, no tienen contención. Contame para qué los tienen internados. Un chico que podría estar en su familia, con su familia, contenido, con un seguimiento psicológico y psiquiátrico, tiene una guardia permanente de 24 horas de un policía. ¿Qué estamos hablando? Y cuando hay un brote, le ponen las esposas. Es grave, es grave. Hay pacientes alcohólicos internados en el hospital. Contame cómo los tienen ahí y cómo hacen un seguimiento, para qué los tienen depositados en el hospital. Porque si no tenés psicólogo, no hay contención, no hay seguimiento, no hay un para qué los tenemos ahí. Es grave y es muy triste, siendo profesional y siendo del pueblo, me crié y desarrollé mi carrera acá, saber que están pasando estas cosas que podrían prevenirse, que si no miraran el apellido o el color político del que uno es, se podría trabajar mejor, pero no tienen ganas de trabajar por el pueblo, tienen ganas de humillar gente, de trabajar desde el revanchismo. Es más fácil también, es más fácil señalarte con el dedo, es más fácil echarte, es más fácil maltratarte, es más fácil. ¿Ha habido muchos despidos y persecución política en la Valle? Sí, en primera instancia, a través de este decreto mágico del intendente, se despidieron 42 personas y algunos los reincorporaron con menor estabilidad, menores derechos, y otros tantos no los reincorporaron, pero a veces por miedo la gente tiene miedo a hablar. Yo hablo porque me cansé, porque la humillación y la dignidad tiene un punto. Más allá de que yo necesitaba trabajar, mi familia me enseñó que primero la dignidad. Yo estudié para hacerme valer, no para pasar por todo esto, para pasar por violencia en mi vida, no. Necesito un corte, yo de alguna manera voy a salir de esto, pero vos pensás, Pichi, que yo fui por las vías correspondientes. Primero fui, hablé, me banqué que me humillaran, todos me humillaron. Presenté los recursos, los escritos correspondientes, como corresponde, como se debe hacer. Me cansé de hacer esto, y te enterás que la gente llama pidiendo un turno. Ah, no, la psicóloga está enferma, por eso no te vamos a dar el turno. Ah, no, y en definitiva, manchan mi carrera profesional, porque yo no estoy atendiendo, no es que no atiendo porque estoy enferma, porque no tengo ganas, no atiendo porque no estoy contratada, porque me echaron. Entonces, vuelvo a lo mismo, salir en la radio fue más efectivo que presentar un escrito como corresponde, porque el escrito no lo leyeron, porque el intendente ni se enteró que yo presenté un escrito, porque así se manejan de manera desarticulada. Y me entero que van cambiando el cartelito del lugar, o van poniendo cartelitos nuevos. ¿Por qué esa falta de respeto? ¿Por qué esa violencia hacia mí? Si yo me manejé como debía ser. Es más, yo en primera instancia, la primera vez que hablé con Ponte, le dije, yo voy a trabajar para el pueblo. Yo aceptaba renunciar al recurso, a mis derechos. Yo iba a trabajar como corresponde, como yo siempre me manejé, como siempre trabajé. Pero no les alcanzó, necesitaban humillarte y humillarte. Es triste y es grave también. ¿Y qué dice la gente, el pueblo, digo, sobre esta situación, Mariana? Y la realidad es que es muy triste. Todos creen lo mismo. A ver, yo siempre trabajé de la misma manera y pensaba seguir trabajando de la misma manera como profesional que soy. Y yo te digo, en ese momento yo trabajaba como psicóloga infantil, y yo siempre digo, los primeros años de vida son fundamentales, y si no hay psicólogo que trabaje sobre las problemáticas infantiles, es prevenir situaciones futuras. Es grave que un intendente te diga, no necesitamos un psicólogo en planta permanente. Sí que necesitamos, estamos en el siglo XXI y la mayoría de las problemáticas se pueden prevenir desde ahí, la contención, el acompañamiento. Es grave lo que pasó, la verdad que es muy triste. Y más, como yo te digo, nosotros somos del campo, el valor de la palabra es importantísimo. Yo hubiese preferido que Ponte me lo hubiese dicho, que él se iba a manejar así, desde el revanchismo, decirte, no, como sos la hermana de Marcelo no te vamos a contratar. Y no me comía tanta violencia, tanto maltrato, tanta humillación de ir, pedir por favor.
de que Alonso, jugando a la confianza, te diga, ay no, pero si vos sos víctima de un capricho político, por más de que te canses de venir a hablar, de golpear puertas, no te vamos a contratar. Y después Ponte te decía, no, sí, porque yo quiero mucho a tu papá, porque vos sos del campo, porque sos... Y sí, porque yo soy de acá, soy del pueblo, estudié para brindar un servicio a mi pueblo. Y aparte, más allá de cómo se manejaron, esto de querer hacerme firmar contratos paralelos, que es ilegal, Alonso es concejal de la costa, entonces ellos están manejando de manera ilegal. Por un lado es concejal de la costa y por otro lado está trabajando en este municipio. ¿Cómo trabajan desde ese lugar? Desde la ilegalidad, desde la sombra de la ilegalidad. Yo no trabajo así. Perdóname, ¿este funcionario cobra en los dos municipios? Y claramente, si él es concejal en la costa, no renunció a su cargo. ¿A quién defiende?